grábenlas para que se puedan consultar después, ¿no? Y aprovechar esa ventaja que nos dan las clases en línea. ¿Cómo vamos? Vamos a dar un momento más. Antes de que se me olvide, les voy a dejar un artículo que es tarea. El reporte lo tienen que entregar el martes. Por favor, si ven que se me olvida subirlo a Teams, o sea, la tarea la subo a Teams, y acuérdense que cuando tengamos clases en línea, por favor, por Teams me suben ahí los reportes. Y bueno, ya saben, el martes antes de la hora de la clase ya debe de estar ahí subida su tarea. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Sobre cómo espero que sea la tarea y todo? ¿No? Es como un reporte de investigación, ¿verdad? Pues lo que quiero es un ensayo, ¿no? Que digan su opinión del artículo, qué les gustó, qué no les gustó, qué se los hizo interesante, qué les llamó más la atención, si lo pueden relacionar con otra cosa que hayan leído, otro artículo o una película o una novela, lo que sea, ¿no? ¿Qué les hizo pensar eso? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Y todo eso, ¿no? Un ensayo sobre el artículo. Algo que me demuestre no nada más que sus ojos recorrieron las letras del artículo, sino que pensaron alrededor de lo que estaban leyendo. ¿Sí? Y déjenme compartirles la presentación. Entonces, les había dicho que el curso iba a ser de biología evolutiva, ¿no? Vamos a hablar de cómo es que sabemos que evolucionan los organismos, qué mecanismos son los que hacen que los organismos evolucionen a lo largo del tiempo, y para ello vamos a considerar algo de evidencia experimental y todo eso, pero sobre todo nos vamos a enfocar en construir modelos sobre cómo ocurre la evolución, y vamos a seguir los pasos pues de un montón de gente que ha utilizado estos enfoques teóricos, matemáticos o computacionales para estudiar a la evolución. Antes de empezar a hablar de evolución, pues como vamos a estar usando tanto estos modelos y infiriendo tantas cosas a partir de la construcción de estos modelos, pues quiero que empecemos el curso discutiendo acerca de qué es esto de un modelo y qué es lo que podemos esperar de ellos y qué clase de ventajas y desventajas nos ofrecen los modelos para que tomemos en cuenta, ¿no? Y antes de entrar de lleno, les presento estas 3 imágenes, y en las 3 imágenes se reflejan 3 cosas. Bueno, no todas son cosas, una es una persona, a las que nos referimos como modelos. Entonces aquí tenemos a una modelo de pasarela. Este es un modelo como los que usan los arquitectos para diseñar edificios y
o los urbanistas para diseñar vecindades, complejos arquitectónicos. Y esto de acá es un modelo más parecido a, bueno, una representación de un modelo más parecido a lo que vamos a estar usando. ¿Alguien viendo esta figura intuye algo de lo que se trata o no? No sé qué tanto se alcance a ver. ¿Se entiende qué puede representar esta gráfica? ¿No? Bueno, les platico y vamos a ver de esto con más detalle un poquito después, pero nada más para que se entienda esto. Aquí, este sistema en particular representa describe cómo se comporta un sistema conformado por dos especies distintas, un predador y una presa. Y lo que representan los ejes es la cantidad de una de las especies, la cantidad de organismos que hay de una especie, y el otro eje es la cantidad de organismos que hay de otra especie. Y tenemos ecuaciones que describen, obviamente aquí no estamos viendo las ecuaciones, nada más estamos viendo la consecuencia de esas ecuaciones, el comportamiento del sistema dadas esas ecuaciones. Tenemos unas ecuaciones que describen cómo es que aumenta la cantidad de alguno de los bichos o cómo baja en función de cuántos bichos hay del mismo tipo del otro. Por ejemplo, el predador, el que se come al otro, pues va a aumentar si hay muchas de las presas, porque tiene mucha comida y entonces puede dedicar más recursos a la reproducción. O la presa, pues va a bajar la cantidad de organismos de presas si hay muchos predadores, porque se le están comiendo. Y tenemos nosotros ecuaciones que describen eso, ¿no? ¿Qué tanto bajan las presas en función de qué tantos predadores hay? ¿Qué tanto suben los predadores en función de qué tantas presas hay? Y cosas así, ¿no? Y lo que representan, si ven aquí, no sé si se alcanza a ver en el esquema, pero lo hago más grande. En este cuadro está lleno de flechitas que tienen distintas direcciones y que tienen distinto tamaño. Y el chiste es que las flechitas nos están indicando hacia dónde cambia el sistema. Es decir, si estamos nosotros en un punto por acá, y estar en un punto por acá significa pues que tenemos tantas presas y tantos predadores, eso significa que estando aquí, y eso nos lo dice la derivada de las ecuaciones que nosotros estaríamos representando, el sistema tendería a cambiar en esta dirección, en la dirección que apuntan las flechitas. ¿Y qué tan rápido cambia? Pues eso nos lo indica la magnitud de las flechitas, ¿no? Es decir, cada una de estas flechitas tiene dos componentes, un componente vertical y un componente horizontal. Y cada uno de esos dos componentes es la derivada parcial de los dos, del sistema de ecuaciones que nosotros estamos tratando, ¿sí? Bueno, entonces, la derivada de cada uno, perdón, la derivada de cada una de las ecuaciones que nosotros estamos tratando. Entonces, aquí lo que tenemos es que si tenemos tantos de estos y tantos de estos, pues va a tender a reducir el número de bichos de esta especie, pero va a tender a aumentar el número de bichos de esta especie. Y entonces, si nosotros vamos siguiendo las flechitas, podemos ir viendo hacia dónde se va a tender a dirigir el sistema. Y esto es nada más una representación gráfica. Lo más importante son las ecuaciones que nos dicen exactamente cómo se comporta el sistema. Pero lo que quiero enfatizar es que lo que este esquema está demostrando está señalando es cómo se comporta un sistema biológico en este caso. Entonces, quiero que demos un paso para atrás y que me platiquen si vemos estas tres imágenes de
entes a los que les llamamos modelos, ¿qué es lo que tienen en común? Y todo esto es para ver, pues, de qué se trata eso de hacer un modelo. ¿Qué es lo que tiene en común la muchacha que trabaja en una pasarela, la maqueta de un edificio como la que estamos viendo, o esta representación por medio de ecuaciones de un sistema biológico? Que son ¿Qué ideales, me ¿no? pueden decir? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien? Que son ideales, ¿no? ¿Puedes repetirlo más alto, por favor? Que son ideales. Ajá, ¿en qué sentido son ideales? Pues que establecen cómo debería de, o más bien cómo se debería de ver si todo fuera como es, ¿no? Ajá, tiene razón Ulises. ¿Alguien más quiere agregar algo? Son representaciones, ¿no? Por ejemplo, la muchacha es un estándar o pretende representar un estándar de belleza, ¿no? Y obviamente hay problemas de que se utilicen estándares de belleza y cosas así. Vamos a dejar esa discusión de lado, pero el chiste es que para la moda y para un montón de cosas así, se utilizan esos estándares de belleza y representan las modelos, en cierta forma, a un ideal de mujer. Y eso tiene un montón de problemas y no es algo beneficioso, pero ni modo. Mucho del mercado de la moda se maneja de esa manera. En cierta forma, se presentan a las modelos de pasarela como mujeres ideales y quieren utilizar a esas mujeres que cumplen con esos estándares de belleza como para mostrar la ropa y que se venda mejor, ¿no? Y tratar de transmitir la idea de que, pues, las personas que se pongan esa ropa se van a ver igual de bien que las modelos. Acá no es que estemos diciendo que este sea el edificio ideal, aunque seguramente el arquitecto que hizo ese edificio puede pensar que sí es el edificio ideal o algo así. Pero al menos es como no es algo que es distinto al edificio real. Es una representación del edificio real y que, ojo, esta es una parte importante, no va a tener todos los detalles que tiene el edificio real, tiene los elementos que el arquitecto considera más importantes para señalar cómo es el edificio, pero no tiene absolutamente todos los detalles. Sin embargo, a pesar de que le faltan o le faltan un montón de detalles, nos da una muy buena idea de cómo va a ser el edificio. Y a lo que estoy tratando de dirigirme es a que los modelos son representaciones de la realidad, ¿no? Ideales de algo que nosotros podemos ver en la realidad. Y lo mismo pasa con el sistema de acá. Este sistema de ecuaciones que describe un sistema biológico, pues omite también un montón de detalles. Por ejemplo, aquí estábamos diciendo dos especies, que una se come a otra y entonces los bichos van a aumentar y a bajar en abundancia en función de qué tantas de las presas hay y qué tantos de los predadores hay, pero la verdad es que en los organismos, pues los conejos no nada más se mueren porque se los comen los coyotes, sino se pueden morir por enfermedades o porque de repente llega un cazador o porque de repente se atraviesan una carretera y los apachurran. Hay un montón de otros detalles que nosotros no estamos considerando. Entonces, esto es lo primero que tenemos que considerar.
que cuando nosotros estamos estudiando un modelo, tenemos que acordarnos que estamos estudiando una representación de la realidad. No estamos de veras estudiando a los sistemas reales. Ahora, lo que sigue es qué tan bueno o qué tan malo es eso. Y algo que es importante es que en esta representación, parte de lo que lo distingue del sistema real es justo esa omisión de los detalles. Y alguien podría pensar, bueno, ¿cómo construimos el mejor de los modelos posibles? Y tal vez nuestra primera reacción a eso, nuestra primera reacción, la primera respuesta que nosotros proponemos a cómo podemos construir el mejor modelo posible es vamos a atiborrarlo de detalles. Vamos a hacer que sea lo más parecido a la realidad para que se parezca mucho más al sistema que de veras queremos nosotros entender. ¡Ey! A ver, espérenme tantito porque estos... A ver. Ven acá de este lado. Bueno, entonces, esa es la primera reacción que puede surgir, ¿no? Vamos a hacer un modelo atiborrado de detalles. Si fuéramos nosotros el arquitecto que hace la maqueta, eso significa que en la maqueta vamos a incluir todos los contactos, todos los azulejos que van en los baños, con todas las grecas que van a tener, etcétera, etcétera. Pero para discutir este enfoque, quiero traer a colación un cuento de un escritor que se llama Jorge Luis Borges, ¿no? Es un escritor argentino maravilloso. Este es un cuento que coescribió con Bioy Casares. Es un microcuento, un cuento muy chiquito que cabe en una diapositiva, y esa es una ventaja que tenemos aquí. Perdón, un momento porque necesito meter orden aquí. Ven acá. Quédate aquí. Bueno, entonces, este es un cuento que hizo Borges, y es un cuento que firman como si lo hubiera escrito otra persona, una persona inventada que dicen que se llama Suárez Miranda, e inventan que escribió un libro que se llamaba Viajes de varones prudentes, que supuestamente habría sido escrito en 1658, ¿no? Nada es cierto, esto lo escribieron Borges y Bioy el siglo pasado. Pero bueno, dejen leerles el cuento. El cuento se llama Del rigor en la ciencia, y se los leo. Dice, en aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio, que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Y ya, ya se acabó el cuento. ¿Qué me pueden decir? Primero, vamos a discutirlo un ratito. ¿Quién
nos platica el cuento con sus propias palabras. ¿De qué se trata? Pues no sé si entendí bien, pero entiendo que prácticamente construyeron una ciudad igual a la que querían hacer un mapa, ¿no? Ajá, entonces, sí, no sé. perdón, te interrumpí. No, sí. Ajá, entonces nos hablan de un reino donde empezaron a hacer mapas cada vez mejores y mejores, ¿no? Y eso significaba con más y más detalles. Y al final acabaron con un mapa que tenía, que estaba a escala 1, que tenía exactamente el tamaño del reino y decía, y tenía exactamente todos los detalles que el mismo reino tenía. Eso uno puede pensar, pues es el mapa perfecto, ¿sí? Pero quiero que pensemos un momento en qué podríamos hacer nosotros con ese mapa. Piensen que no tiene nada más dónde están los Oxxo en la ciudad, sino tiene cada chicle de un Oxxo sale con el tamaño de un chicle real. Entonces, ¿nos sirve de algo ese mapa o no? Pues como atracción turística a lo mejor sí, pero como herramienta, pues no. Ajá. ¿Por qué? Sí, como atracción turística, pues, y como atracción turística tampoco tanto, ¿no? Porque, pues es lo mismo que visitar la ciudad real. Para eso, pues te quedas en la ciudad real y ya, ¿no? A menos que fuera otra ciudad que no conocieras o algo así, pero ¿por qué como herramienta no, Franco? Porque para empezar, pues no es muy útil a la mano, ¿no? O sea, tener un mapa del tamaño de una ciudad nos resulta inviable tanto para el transporte de la propia herramienta como para su uso visual. O sea, si yo estoy viendo un edificio a tamaño real dentro de un mapa, pues realmente lo único que yo podría ver visualmente a simple vista, pues sería una pared, no sería el edificio ni la localización de él. Tiene razón, Franco. Todo el mundo está de acuerdo. ¿Alguna otra opinión sobre esto? ¿No? Entonces, se dan cuenta de que el exceso de detalles en los mapas, que al principio se podía ver, sí, nuestro mapa es más preciso y más preciso y más preciso y más preciso, y qué bueno, y qué bueno, y qué bueno, y qué bueno, al final termina siendo inútil. Acabamos con algo tan complicado como la realidad y el mapa no nos sirve de nada. Si nosotros fuéramos manejando y trajéramos ese mapa en la guantera del carro y lo sacamos para ver dónde tenemos que dar vuelta, no nos sirve de nada. Eso, no nos ayuda de ninguna manera a encontrar nuestro objetivo. Y entonces, es donde vemos cuál es la virtud de usar las representaciones para estudiar las cosas. Y los mapas son una buena metáfora de eso. Nos sirven mapas que tengan ciertos detalles, pero no que tengan todos los detalles, ¿sí? Y parte de la utilidad de los mapas y también de los modelos es justo esa omisión de los detalles, la simplificación de los sistemas. El decir, ¿cuántos chicles tiene el Oxxo? Sino necesito saber de información menos detallada, ¿sí? Y si tuviera toda esa información muy detallada, pues no me serviría de nada, no me simplificaría las cosas para que yo pudiera resolver lo que quiero resolver. En el caso de los mapas es cómo llegar a tal lugar. Y lo mismo pasa con los modelos. Si nosotros incluyéramos más detalles y más detalles y más detalles y más detalles, pues vamos a tener un sistema complicadísimo, pero que va a ser mucho más difícil de entender.
Y justo la utilidad de los modelos es simplificar lo suficiente para que nosotros podamos encontrar las propiedades esenciales del sistema que estamos trabajando, ¿sí? Son ayudas los modelos que tiene nuestro cerebro para poder entender mejor la realidad. Y podemos poner a prueba que quitando estos detalles podemos recuperar el comportamiento esencial. Si quitamos nosotros información como cuántos chicles hay en el Oxxo de qué color son las casas, etcétera, etcétera, y omitimos toda esa información, de todas formas podemos llegar fácilmente al otro lugar. Si nosotros decimos, bueno, para estudiar cómo están cambiando las poblaciones de conejos y de coyotes, no necesito considerar que a veces a uno que otro conejo lo atropellan, y nada más considerando a los predadores, recupero el comportamiento esencial del sistema. Eso me da mucha información. Ahora, ustedes saben que hay muchos tipos de mapas diferentes. ¿Sí? ¿Le suena de qué estoy hablando? ¿A qué me refiero con tipos de mapas diferentes? Sí. ¿Cómo qué, Franco? ¿Nos puedes dar un ejemplo? Pues hay cartográficos, topológicos, distributivos, de selección. Y nos describes rápido algunos de ellos para ver cuáles son las diferencias. Pues el topográfico nos dice pues, las características relevantes del suelo: altura, profundidad, densidad de la arena, o bueno, de lo que esté en ese lugar. El mecánico, pues es otro, y nos dice dónde deben ir las piezas, nos dice qué tipo de metal se ocupó para armarla. El distributivo nos dice cómo se acomoda una bodega. Sí. Pero aún de lugares, por ejemplo, tenemos mapas de carreteras, ¿no? Que tienen enfatizadas dónde son las carreteras, y dónde hay entronques de distintas carreteras, dónde están las desviaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos mapas topológicos que nos dicen la elevación y dónde hay montañas y dónde hay valles y topográficos, perdón, y cosas así. Tenemos, por ejemplo, mapas que nos dicen las rutas del transporte público. Y entonces marcan con distintos colores: la ruta fulana pasa por estas calles y la ruta sutana pasa por estas calles, y en esta zona hay una parada que se comparten por distintas rutas, y acá está la terminal y cosas así. Y cada una de esas clases de mapas sirve para un objetivo diferente. Y lo que hace el de transporte público, pues nos sirve para poder elegir qué camión tomamos para llegar a algún lugar, ¿no? El de carreteras, pues nos sirve si manejamos para poder saber cómo llegar de una ciudad a otra y dónde desviarnos y cosas así. El que nos refleja la elevación de los lugares, pues nos sirve si nosotros vamos de senderismo, pues qué tan empinada está la cuesta y cómo decidir una ruta que se ajuste mejor al tiempo que tenemos nosotros planeados para una excursión que queremos hacer, ¿no? Y cosas así. Y el chiste es que cada uno de estos mapas resuelve problemas diferentes. Y para resolver problemas diferentes tiene que omitir detalles distintos. Y eso es lo que también tenemos nosotros que tomar en cuenta a la hora de construir modelos. Tenemos que ver cuáles son los detalles que debemos omitir. Entonces, de lo que les estoy tratando de convencer es de que a la hora de construir modelos nos conviene omitir detalles. Y eso es para tener un sistema simple que nosotros podamos entender. Y es una virtud eso de la simplicidad, pero no nos conviene tampoco omitir detalles
a lo menso, sino nos conviene tener una hipótesis y pensar bien cuáles son los detalles con los que me debo de quedar para responder la pregunta que me interesa responder. Y eso es como decir, para el sistema que yo quiero entender, cuáles son los factores más importantes, cuáles son los factores que no puedo dejar de lado. Es como decir, si yo quiero llegar en camión de un lugar a otro, pues no puedo omitir la información de las rutas de los camiones. Pues acá es lo mismo. Pudiera ser que para una población de conejos fuera muy importante el efecto de la cantidad de coyotes que hay, y entonces eso lo debo de tomar en cuenta. Pero pudiera ser que para otra población de conejos, la cantidad de conejos no dependiera tanto de la cantidad de coyotes, y en ese caso, pues esa sería una mala simplificación. Ahí ese sería un mal modelo. Entonces, ¿de qué sirven los modelos? Nos permiten encontrar explicaciones para un comportamiento que nosotros estamos viendo en un sistema, y lo podemos poner a prueba. Podemos ver la explicación que a nosotros se nos ocurre, podemos ver si tiene sentido utilizando el modelo que nosotros estamos diseñando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los lobos y coyotes, si vemos que considerando los coyotes no reproducimos la conducta, el comportamiento, las fluctuaciones en la abundancia de los conejos que nosotros estamos viendo en la naturaleza, pues decimos, no, esta hipótesis no es la buena. No podemos explicar las fluctuaciones en las cantidades de conejos yéndonos más a los coyotes. Hay algún otro detalle sí es importante, que no deberíamos de omitir y que tenemos que considerar. Y entonces, desde este punto de vista, los modelos son como palomeadores de hipótesis. Nos permiten ver si la hipótesis que nosotros estamos proponiendo tiene algún sentido, se puede sostener y es suficiente para explicar las observaciones que nosotros estamos viendo en el sistema real. Y por supuesto, pudiera ser que no, y entonces tenemos que ajustar la hipótesis, o pudiera ser que sí, y entonces a partir del modelo nosotros podemos crear nuevas predicciones y cotejar con esas predicciones el sistema real y hacer una interacción más rica entre modelos y experimento. ¿Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo en lo que estoy diciendo? ¿Está quedando claro o no? ¿Mitzi? Sí, se me está quedando claro. ¿Sí? Sí. ¿Para alguien no? Bueno, y entonces mucho de lo que he estado diciendo ahorita lo resumo en esta diapositiva, ¿no? Un mapa con cierto tipo de información puede ser útil para un cierto propósito, pero no para otros. En ese sentido, los modelos son como mapas, son versiones idealizadas del sistema natural que nosotros estamos estudiando, y un buen modelo es aquel en el que podemos sacrificar algunos detalles, pero algunos detalles no. Y el truco es saber cuáles son los detalles que podemos hacer. Ahora, no es un truco, no es como de que alguien sea muy bueno y sepa luego cuáles son los detalles. Uno genera una hipótesis y ve si esa hipótesis hace un modelo que coincide con la realidad. Y si no, pues uno tiene que pensar en otra explicación, hacer otra hipótesis para poner la prueba e incluirla en el modelo. Y algo que a mí, una frase que se repite mucho en este contexto y que creo que es muy útil, es esta que pongo hasta abajo. Todos los modelos son falsos, pero algunos son útiles. Y a lo que se refiere esta frase con que todos los modelos son falsos, es justo a este recordatorio de que son únicamente representaciones de la realidad. Precisamente por omitir un montón de detalles, pues va a haber condiciones en las que el modelo no se ajuste a la realidad. Pero a pesar de eso, bajo ciertas condiciones, los modelos pueden ser muy útiles para avanzar en el conocimiento y profundizar en nuestro conocimiento del sistema que estamos
estamos estudiando. Y por favor, en cualquier momento, interrúmpanme si algo de lo que les estoy diciendo no los está convenciendo o no está quedando claro. Entonces, como vamos a empezar ahorita esta discusión sobre modelos, es haciendo un recorrido por distintos modelos de crecimiento poblacional, de cómo crecen las poblaciones, cómo cambia el número de individuos de un grupo de organismos a lo largo del tiempo. Y vamos a ver que hay distintas aproximaciones a eso, algunas mejores que otras, y vamos a ver modelos que son muy malos y modelos que son muy buenos. Y uno de los primeros modelos de crecimiento poblacional que surgieron se debe a un señor que vivía en Italia en la Edad Media, que tenía como apodo Fibonacci. Y este es un cuate muy famoso. Seguramente lo conocen y han escuchado hablar de él por la serie de Fibonacci y por algunas otras cosas. ¿Sí le suena a alguno? ¿Alguien me puede hablar algo de este señor? O me imagino que sí en un montón de pláticas de divulgación de la ciencia sale a relucir el nombre de este cuate, pero no sé qué tan común sea. ¿Alguien no había escuchado hablar de él? Sí, ya lo habíamos escuchado, bueno, en primer semestre sí escuchamos un poco sobre la asociación de Fibonacci. Muy bien. Y la Bueno, espiral. pues justo, y que es también famoso por eso de las espirales. Vamos a empezar a hablar de Fibonacci y este modelo de crecimiento poblacional. Lo puse en inglés porque lo copié de un libro, pero se los traduzco ahorita. Dice Fibonacci, un cierto hombre pone un par de conejos en un lugar rodeado en todos sus lados por una muralla. ¿Cuántos pares de conejos se pueden producir de ese par en un año si suponemos que cada mes cada par engendra a un nuevo par que a partir del segundo mes se vuelve productivo? Y con productivo se refiere a fértil, ¿no? Lo que quiere decir es, los conejos recién nacidos no pueden tener hijos, se tienen que esperar un mes a madurar para poder empezar a tener hijos. Entonces, primero quiero que veamos los detalles de este modelo. Él dice que está rodeado el lugar donde tenemos a los conejos por una muralla. Y lo que quiere decir con eso es que el sistema está cerrado. Es decir, los conejos no se pueden escapar, no pueden entrar nuevos conejos, sino nada más nos quedamos con los conejos que están ahí y que se produzcan. Y esa es una forma de simplificar el modelo, ¿no? Es de no considerar las influencias externas que puede haber porque se salgan o porque entren nuevos conejos. Después, no está considerando que los conejos se puedan morir, sino está suponiendo que los conejos persisten ahí todo el tiempo. Y entonces, les voy a pedir, ¿cómo resolveríamos nosotros este problema? ¿Cuántos? O sea, les pido que traten una respuesta para para la pregunta de Fibonacci. ¿Cuántos pares de conejos se producen cada mes después de que nosotros, con estas reglas, después de que nosotros ponemos al primer par de conejos, ¿no? Y tiene un montón de suposiciones extra que son raras, ¿no? O sea, se supone que cada par de conejos son un macho y una hembra siempre, que los conejos no le hacen feo al incesto y que esa pareja de conejos pueden tener hijos, etcétera, etcétera. Y déjenme hacer una tabla.
Ahí están viendo toda la pantalla, ¿verdad? Sí. Y- Hoy tenemos 1:30 de clase, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, en esta columna tenemos el mes y aquí tenemos la cantidad de conejos. Entonces, el primer mes ponemos un par de conejos recién nacidos. ¿Cuántos vamos a tener el segundo mes? ¿Cuántos pares de conejos vamos a tener? ¿Alguien? ¿Paloma? Pues todavía uno, ¿no? Todavía uno, porque si eran recién nacidos, al siguiente mes nada más nada más van a haber madurado esos conejos. Y después, Y luego 2. Porque ya son dos. Ajá, porque ese par de conejos que ya habían madurado, ya pueden tener a un par de conejos nuevos. Y después, ¿alguien más? ¿Areli? 3. ¿Areli? Sí. ¿O alguien? 3, ¿no? 3. ¿Por qué 3? Porque solo un par es fértil. Ajá, porque solo un par es fértil. O sea, de estos dos que teníamos, nada más uno es fértil, el otro son recién nacidos, y nada más los que son fértiles ponen un nuevo par de conejos. Y después, 5, 5. ¿Por qué 5? porque 2 son fértiles, bueno, 2 pares, y el otro es recién nacido, ¿no? Ajá. O sea, de estos 3, 2 pares son fértiles, uno es recién nacido, ese no va a poner, pero los 2 fértiles ponen otros, cada uno pone un nuevo par, ¿no? Y entonces por eso tenemos 5. Y después, 8. 8. Y ya para ahorita ya se dieron cuenta que justo estamos construyendo la sucesión de Fibonacci, ¿no? Y podemos dejar de pensar en cuántos fértiles y cuántos recién nacidos hay y saber que aquí siguen 8 y aquí siguen 13. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque lo que estamos haciendo es que cada uno, después del tercer elemento, cada uno de los números es la suma de los dos anteriores, ¿no? 2 es la suma de 1 y 1, 3 es la suma de 1 y 2, 5 es la suma de 2 y 3, 8 es la suma de 3 y 5, 3 es la suma de 5 y 8, etcétera, etcétera. Para entender bien de dónde sale esta sucesión de Fibonacci, pues lo único que tenemos que hacer es justo lo que empezamos a hacer nosotros, dividir los conejos en recién nacidos, pares, recién nacidos y maduros. Y entonces, en este primer mes tenemos un par de recién nacidos, ningún par de maduros. Aquí tenemos ningún recién nacido,
un par de maduros. Y aquí tenemos que por cada maduro se va a producir uno nuevo. Y entonces vamos a tener aquí unos recién nacidos que viene del maduro que tenemos acá. Y uno maduro, ¿no? Que son los maduros que ya teníamos antes, ¿sí? Y acá vamos a tener uno de un nuevo de recién nacidos que viene de los maduros. Y aquí vamos a tener dos. ¿De dónde salen estos dos? De los maduros que ya teníamos. Estos de acá son los que acaban de nacer. Y aquí vamos a poner dos que vienen de los maduros que ya teníamos. Uno y el otro de los que eran recién nacidos y maduraron. ¿Sí? Aquí vamos a tener dos nacidos que vienen cada uno de los maduros que ya teníamos. Y aquí vamos a tener 3 que vienen de los que maduraron y los que ya estaban maduros desde antes, ¿no? Y salen esos 5. Y si ven, estos números de aquí, estos dos números de aquí, son pues justo los dos de acá. Los maduros son justos los conejos que teníamos desde hace 2 meses y los recién nacidos son los que teníamos acá, ¿no? Y vamos haciendo esta suma. Y entonces nosotros vamos reconstruyendo la sucesión de Fibonacci en este modelo de crecimiento poblacional. Déjame quitar esto. Y eso es justo lo que tenemos acá. Y esta sucesión de Fibonacci es muy famosa. Ahora, no por su eficiencia como crecimiento poblacional. La verdad es que para un crecimiento poblacional de conejos es un muy mal modelo. Los conejos no crecen así. En primera, porque no está considerando que los conejos se mueren, y no está considerando un montón de otras cosas. Por lo que es famosa esta sucesión de Fibonacci, es porque estos números aparecen en un montón de condiciones distintas. Aquí lo que estamos viendo es una piña de un pino, y si nosotros tomamos una piña y la vemos desde una de las orillas, vemos que se forman espirales, y eso es algo que me parece que fue Palomo quien lo mencionó hace rato, ¿no? Y se forman espirales en 2 sentidos, espirales que van en el sentido de las manecillas del reloj y espirales que van en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y el chiste es que en un montón de sistemas, como en las piñas de los conos, el número de espirales que van hacia la derecha y hacia la izquierda son números sucesivos en la sucesión de Fibonacci. Si nosotros tomamos también un girasol, que un girasol, déjenme buscar una imagen de un girasol. Déjenme ver un momento si alcance a ver bien. Bueno, la primera advertencia es que los girasoles no son flores, son inflorescencias. Las cosas amarillas que estamos viendo acá en las orillas no son pétalos, sino son hojas modificadas. Y cada una de las cositas que se ven en el centro del girasol son flores, son pequeñas flores chiquitas. Y pasa lo mismo con las margaritas, son inflorescencias. Pero dejen ver si puedo hacerle zoom a esta imagen. ¿Qué define que algo sea un pétalo o una hoja? Justo que no sea que no sea una, o sea, los pétalos son las partes que rodean
a una flor, son parte de una flor y rodean a una flor. Y el chiste es que para estas partecitas que están adentro de lo que parece flor del girasol, podemos encontrar relación entre esas partes y una flor completa. Y entonces cada una de esas partes es una flor y entonces lo de afuera son cosas que están externas a la flor y por eso es que no son pétalos. ¿Sí? ¿Está más o menos claro? Déjenme ver si encuentro una... O sea, al ser flor, lo de adentro no podría ser los pétalos de... Exacto, lo que define algo como pétalo es que es parte de una flor y si es algo que está rodeando a muchas flores, no puede ser una flor. Esa es la forma más fácil tal vez de decirlo. ¿Sí? Y este mismo argumento vale para muchas otras cosas. Por ejemplo, las piñas que nos comemos, no es un fruto, sino es una infrutescencia. Y eso es porque cada rombito que nosotros vemos en la piña es un fruto. Nada más que todos los frutos están pegados entre sí y, y pasa exactamente lo mismo que en este caso. ¿Sí? Pero bueno, si nosotros hacemos zoom a al girasol, vemos que aquí hay también espirales y espirales que van en el sentido de las manecillas del reloj y espirales que van en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si tuviéramos la paciencia necesaria para contar cuántas espirales hay aquí, nos daríamos cuenta que las espirales que van a la derecha y las espirales que van a la izquierda son dos números sucesivos en la sucesión de Fibonacci, ¿no? Y estos números de la sucesión de Fibonacci salen en un montón de lados diferentes. Que tal vez en esas mismas pláticas donde escucharon hablar de Fibonacci, escucharon hablar de la proporción áurea. ¿Les suena eso? Sí, no, es el número de oro también. ¿Cómo, perdón? El número de oro, ¿no? También le dice. Ajá. Sí, también. ¿Y qué es eso del número de oro o la proporción áurea? Es el número al que tiende la división entre dos números sucesivos de la serie de Fibonacci cuando la llevamos hasta infinito, ¿no? Es decir, si nosotros agarramos dos números sucesivos en la sucesión de Fibonacci, 13 y 8, y sacamos la división entre esos dos números, nos da un número. Y si sacamos los dos siguientes, nos da otro número. Si sacamos los dos siguientes, nos da otro número. Y así. Y si nos vamos siguiendo y cada vez tomando los números más grandes, pero siempre sacando el cociente entre dos sucesivos, vemos que ese número va convergiendo, que no es que se haga cada vez más grande, ni que se haga cada vez más chico, sino que converge a un número. A un número. Y a ese número al que converge ese cociente es la proporción áurea. Y esa proporción se usaba mucho, por ejemplo, en los pintores renacentistas para establecer proporciones de estéticas, ¿no? Por ejemplo, las proporciones de largo y ancho de los rostros y de muchas de los motivos que representaban en las pinturas seguían esta proporción áurea, ¿no? Y por alguna razón que yo desconozco, es útil como un estándar de belleza esta proporción. Pero bueno, este modelo, a pesar de que lo vemos en un montón de lugares distintos, es un modelo malo para representar el crecimiento de una población. Vamos a avanzar y vamos a empezar a hablar de otro modelo de crecimiento. Y otra vez tenemos que empezar declarando las reglas del juego, ¿no? Decir
¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Perdón. ¿No? Bueno, vamos a empezar declarando las reglas del juego. Y eso es diciendo cuáles son las simplificaciones que nosotros vamos a considerar. Entonces, vamos a suponer primero que los recursos son ilimitados. ¿Eso qué quiere decir? Que a los conejos que nosotros vamos a ir siguiendo nunca les va a faltar comida ni espacio, que por eso no va a parar. Y esa es nuestra primera simplificación. Después, vamos a suponer que las tasas de nacimiento y mortalidad se mantienen constantes todo el tiempo. Y eso no necesariamente es cierto. A lo mejor los conejos se mueren más en invierno que en verano, o hay años más malos y más buenos para la reproducción, pero vamos a omitir esos detalles. Vamos a suponer que siempre todo mundo tiene la misma probabilidad de morirse y todo mundo tiene la misma probabilidad de producir hijos. Vamos a suponer que no hay migración. Y eso es exactamente lo mismo que suponía Fibonacci con su corral amurallado. Nadie entra, ningún conejo entra y ningún conejo se sale del sistema que nosotros estamos estudiando. La siguiente simplificación que vamos a tomar es que la población es homogénea, que no hay, es una simplificación porque sabemos que va a haber algunos conejos que son más enfermizos y que tienen probabilidades más altas de morirse, o hay algunos conejos que son más sexys y tienen más facilidad para encontrar pareja y reproducirse. Nosotros vamos a decir, no, todos los conejos son iguales y todos los conejos, no hay conejos más enfermizos, no hay conejos más sexys y todos tienen la misma probabilidad de morirse o de reproducirse. Y con esas reglas, nosotros llegamos a esta expresión. Con n vamos a referirnos a el número de conejos que hay en un momento dado. R es la tasa de reproducción y K es el número de generaciones que han pasado. Nosotros en este modelo, y es algo que no está escrito, pero que les cuento, estamos considerando generaciones discretas, es decir, como si dijéramos, cada determinado tiempo les llega a los conejos la etapa de reproducirse y todos se reproducen al mismo tiempo, ¿sí? Todos producen hijos y otra vez nos esperamos una generación y otra vez 1, 2, 3, todos se reproducen, todos tienen hijos y así vamos. Vamos a suponer que cada conejo en promedio produce 2 conejos. Y eso significa que R, la tasa de reproducción, es 2. Y empezamos con un tamaño inicial de conejos igual a 2. ¿Sale? Y entonces, si cada conejo en promedio produce 2, eso significa que cada par produce 4. Y eso significa que a la siguiente generación va a haber 2, que eran los conejos que teníamos, por 2 a la 1. A la siguiente generación vamos a tener 4 conejos. Una generación después, pues tenemos 4 conejos, que cada uno de esos se duplica y en cada generación se va duplicando. Y lo que tenemos ahí es crecimiento exponencial. Y entonces vamos teniendo que la cantidad de conejos cada generación se va duplicando, y así hasta que lleguemos al infinito. Va a llegar al infinito porque estamos considerando que hay recursos ilimitados, no se limita ni la comida, ni el espacio, ni nada de eso, y la cantidad de conejos sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y aunque dicho así, pueda parecer, ay, está acabando la pila de esta cosa, se va a cortar. Ay.
qué poco le dura ya la pila. Bueno, entonces les decía que esto puede parecer poco realista, pero la verdad es que no lo es tanto. Y seguramente en el último año han escuchado mucho hablar de crecimiento exponencial. ¿Es cierto o no? ¿Y en qué condiciones lo han escuchado? Con los contagios de COVID. Con los contagios de COVID. Y la verdad es que se parece mucho esto a una infección que empieza. Este sistema que nosotros estamos viendo a las primeras fases de crecimiento de una infección como la que vimos en 2020. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues primero tenemos a un agente infeccioso que se está reproduciendo. Y el chiste es que al principio parece que hubiera recursos ilimitados. ¿Por qué? Pues porque el bicho infecta a un montón de gente que no se ha infectado antes y que está sana. Y entonces, el recurso para el bicho son las personas. Y mientras más personas haya que nunca se hayan infectado y que nunca se hayan vacunado, pues eso cuenta como recursos. Y cuando apenas hay poquitos enfermos y un montón de gente que se pueda enfermar, eso cuenta como si hubiera recursos ilimitados. Y cada uno de los contagiados le transmite la infección a otro cierto número de contagiados y cada uno de esos contagiados le transmite la infección a otros de los no contagiados. Y al principio, que son tan pocas las personas que son contagiados, el crecimiento es exponencial. Y de hecho, este sistema tan sencillo nos sirve bien para, incluso para modelar las primeras fases de una epidemia como la que nosotros hemos estado viendo. ¿Sí? Y sirve. Vamos a seguir un poco con esto. Aquí lo que estamos viendo es una gráfica del crecimiento exponencial como el que estamos viendo, y por supuesto no se puede sostener este crecimiento exponencial todo el tiempo, y lo mismo pasó con COVID. Empezó con crecimiento exponencial y después de un rato, cuando los infectados eran ya muchos, pues entonces al bicho le costaba más trabajo encontrar personas que no hubieran sido infectadas nunca, y entonces era más difícil mantener ese crecimiento exponencial. Pero para las primeras fases se podía modelar bastante bien con este tipo de modelo. ¿Queda claro hasta ahorita por qué esto funciona? ¿Por qué esta ecuación describe bien a este sistema? ¿O hay algo que tenga que explicar mejor? Sí, queda claro. ¿Sí? Bueno. Ahora, entonces, vemos que este modelo sirve bien para estas fases iniciales del crecimiento. Si nosotros lo usáramos para nuestro corral de conejos, nos serviría bien para modelar el crecimiento de la población de conejos al principio. Pero después, cuando ya no nos alcanzara la comida o cuando el espacio fuera insuficiente, ya no nos va a servir tanto. Y lo que tenemos, la siguiente versión del modelo que vamos a empezar a analizar es una en la que empezamos a considerar que los recursos son finitos. Y eso quiere decir la comida o el espacio se acaba, ¿sí? Y todo lo demás sigue igual. Vamos a considerar que no hay migración, el sistema es cerrado, la población es homogénea, el medio es homogéneo y todos los otros puestos que teníamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de pedir de este modelo? Primero, que si vamos empezando, es decir, si tenemos poquitos bichos, el crecimiento se debería de parecer bastante
al crecimiento exponencial. Pero que a medida que haya más bichos, va a haber más competencia entre ellos. Los conejos agarran a trancazos por la comida, y algunos de ellos no alcanzan comida, o algunos de ellos se mueren en la bronca, o si estamos hablando de contagios, algunos, algunos contagiados no logran contagiar a tantas personas porque no se topa con ellas. Y el chiste es que los organismos, los conejos, por ejemplo, compiten entre ellos por la comida. Y entonces la probabilidad de que yo encuentre comida suficiente para mí depende en parte de qué tantos otros bichos como yo haya. Y entonces, ¿qué tan feroz es esta competencia? Depende de qué tan fácil sea que dos bichos se encuentren, ¿sí? ¿Y cómo cuantificamos nosotros esos encuentros? Pues una forma de hacerlo es por el producto de n por n menos 1. ¿Por qué? N es el número de bichos que hay, y cuál es la probabilidad de que cada uno de esos bichos se encuentre con cualquier otro bicho. Cualquier otro bicho es n menos 1, es n por n menos 1. Y esa es una constante que nos indica qué tan perjudicial es ese encuentro. Y entonces, aquí lo que teníamos es, a lo que llegamos de esta forma es a esta ecuación. Y déjenme hacer un paréntesis. Y para eso necesito un pizarrón. Déjenme buscar mi pizarrón. ¿Dónde está? Encuentro. Ay, ¿a poco lo desinstalé? Ay. ¿Lo tengo? Ay. Pero podría usar notas, ¿no? Y ya nada más usar el lápiz de notas. ¿Cómo es eso? En notas, ahí abajo, bueno, notes. Ajá. ¿Esto me permite dibujar? Sí, también tiene una opción de lápiz. Ah, no sabía. Qué bueno. Gracias. Y aquí, eliminar. Notas y luego. Aquí es donde le digo, se me hace que esto está más viejo, ¿no? Sí, creo que no me aparece la opción. Bueno, sí, no. Teams no tiene nada así como para dibujar. A ver, aquí dice algo de whiteboard. Híjole, ya casi se acaba la clase. Parece que aquí hay algo. Ahí ven la pantalla donde voy a dibujar. Bueno, el chiste es que vamos a regresarnos un momento a cuando hablábamos del crecimiento exponencial. Y
nosotros lo que habíamos dicho es que, ay, jole, esta cosa, qué feo. N de K era igual a N0 por R a la K. ¿Sí? Eso era lo que habíamos, la forma en que habíamos dicho el crecimiento exponencial. Pero otra forma de describir el crecimiento exponencial es si decimos N en K más 1 eso es un paréntesis, es igual a N de K. Ay, qué feo, no, esto lo voy a tener que hacer de otra manera. Por R. ¿Están de acuerdo en que lo de arriba es exactamente igual a lo de abajo? ¿Está claro para todo el mundo? ¿Qué es lo que pasa? Aquí dice, para sacar cuántos bichos hay en la siguiente generación, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los que teníamos en la generación inmediata anterior por R. Y acá lo que dice, para sacar algo, cuánto está, para sacar cuántos bichos tenemos después de K generaciones de la generación 0, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar los que teníamos en la generación 0 por R K veces. Entonces esto es lo mismo, esto es nada más refleja un solo paso de esta ecuación y esto nos refleja los K pasos que hay desde 0 hasta K, ¿sí? Pero las dos expresiones nos reflejan el mismo sistema. ¿Sí está claro para todo el mundo? La verdad no. ¿No? Bueno, a ver, déjenme pensar cómo hacerlo. Vamos a hacerlo con números. Vamos a suponer que R, la tasa de reproducción, es igual a 2, que N0, acuérdense que es la cantidad de conejos que tenemos en el tiempo 1, es igual a 2, y de ahí nos seguimos, ¿no? Y entonces aquí vamos a poner K, que es el número, en esta columna vamos a poner K, que es el número de generación, y aquí vamos a poner N, que es el número de conejos en esa generación. Entonces, en 0 hay 2. Y eso es porque los parámetros así nos están diciendo. ¿Cuántos conejos vamos a tener en la generación? Está dibujando. No está viendo nada, ¿verdad? Perdón, sí. Gracias. Entonces les decía, R, que es la tasa de reproducción, es igual a 2, N0 es igual a 2. En esta columna vamos a tener las generaciones, en esta columna cuántos conejos tenemos. Entonces, en la generación 0 tenemos 2 porque así lo definimos. En la generación 1, ¿cuántos vamos a tener? Pues 4. Y ahí lo único que estamos haciendo es... Ay, se quitó el mugre pizarrón. Bueno. Estamos multiplicando lo que teníamos por 2 y eso es el crecimiento exponencial, ¿no? En cada generación vamos a multiplicar por 2 lo que tenemos, ¿sí? A la siguiente generación, ¿cuántos vamos a tener? Pues 8, porque cada uno de estos 4 produce otros 2. Y a la siguiente generación, ¿cuántos vamos a tener? Pues 16, porque cada uno de esos 8 produce a 2. Y así nos vamos a seguir yendo, ¿sale? Bueno. Aquí si ven lo que estamos haciendo nosotros, lo que fuimos haciendo nosotros para llenar esta columna es
32, multiplicar por 2 lo que teníamos en la generación anterior. Y eso es lo mismo que, ya se me ocurrió otra forma de que esto quede más bonito. Lo único que estamos aplicando aquí es, estamos diciendo, n en k más 1 es igual a n de k multiplicado por r. ¿Por qué? Basta. Ajá, y eso es lo único que estamos haciendo ahorita. Cada generación estamos multiplicando por 2 lo que teníamos. Pero esto mismo lo podríamos decir si decimos, si nosotros queremos saber cuántas tenemos en la generación 5, eso es lo mismo que decir, o sea, lo que estamos diciendo acá es n de 5 es igual a n de 4 por r, ¿sale? Pero n de 4 por r es lo mismo que decir n de 3 por r, pero r al cuadrado. ¿Sí? Hay aquí, o sea, como n de 4 es igual a n de 3 por r, pues n de 5 va a ser n de 3 por r al cuadrado. Y así nos podríamos nosotros seguir por todas las generaciones. Esto es lo mismo que n de 2 por r al cubo, que es lo mismo que n de 1 o n de 1 por r a la cuarta, que es lo mismo que n0, que era la constante que nosotros teníamos, por r a la k. ¿Sí? Y entonces a lo que estamos llegando es que a la descripción de que va de una generación a la otra, que va de n de k más 1 es igual a n de k por r, es lo mismo que la expresión que teníamos antes para el crecimiento exponencial, que era la de esta que tenemos acá. ¿Están de acuerdo o no? ¿Aclaré algo o revolví más las cosas? No, a mí ya me quedó claro así. Gracias. ¿A alguien no? Entonces, lo único que estoy queriendo decir es que esta forma de describir el crecimiento exponencial también lo hubiéramos podido describir como n de k más 1 es igual a n de k por r, y las dos formas, lo que tenemos en la diapositiva y lo que tenemos acá, bueno, lo que va a aparecer ahorita acá arriba, representan exactamente lo mismo, ¿no? Y las dos quieren decir crecimiento exponencial. ¿Sí? Bueno. Y ahora sí, vamos a regresar al modelo que nosotros teníamos donde estábamos considerando no nada más el crecimiento exponencial, sino que había recursos limitados que limitaban
ese crecimiento exponencial. Pero eso lo vamos a continuar la siguiente clase. Hasta ahorita le dejamos ahí. ¿Alguna duda hasta ahorita, antes de cerrar? Yo, profe, Sí. siento que entré un poquito tarde y estaba diciendo algo de tareas o algo así y eso no lo alcancé a escuchar. ¿Podría repetirlo? Sí, que voy a dejar una tarea, voy a subir un artículo a Teams y la tienen que entregar el martes. Y también no me lo envíen por correo, por favor, sino súbanlo a Teams. Me imagino que ya para esas fechas ya todo el mundo sabe cómo subir las tareas a Teams y todo eso. Si no, me dicen. Ah, muy bien. Muchas gracias. ¿Sí? Y si ven que para el viernes, que es nuestra clase, no he subido la tarea, es porque se me olvidó y por favor me recuerdan. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? ¿No? Si no, pues ya acabamos por hoy. Muchas gracias por su atención y Donovan, nada